Ok, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Va a ser otra forma de hacer un dibujo desde cero. Vamos a hacer nuestro margen 2 centímetros por lado, que no se note mucho. Yo aquí lo marqué para que se pueda ver en el video, pero te recomiendo que lo hagas a lápiz para que nos quede como el ejercicio anterior de que no se ve el margen. Si a ti te gusta o si quieres hacer el margen de un marcador o de un color en particular, eso te lo dejo a tu elección, pero de preferencia no lo hagas. ¿Por qué? Porque cuando tú ya vayas avanzando en los ejercicios y vayas haciendo una composición, en cuestión de presentación no es adecuado, no se ve bien. ¿Por qué? Porque después de hacer nuestro dibujo va a seguir un montaje. Este montaje lo puedes llevar a un lugar, literal, a que te lo enmarquen, tu dibujo, tu composición, tu pieza, para ponerlo en una habitación o regalarlo o inclusive venderlo. Entonces por eso yo te recomiendo que no marques el margen mucho, que no lo marques con otro color, ¿sale? Para darle esta formalidad de lo que viene siendo este tipo de piezas de trabajo. Siguiendo con esto, ¿qué más vamos a hacer? Si tú estás trabajando con bloc tabla o con otro tipo de formato, ¿qué me refiero con otro tamaño de hoja? Haz tu margen como lo has venido haciendo con lápiz. Después de que hagas tu margen, ¿qué vas a hacer? Vas a dividir tu hoja. ¿En cuántas partes? Bueno, primero la vas a dividir en 4 y cada cuadrante lo vas a dividir en 4 para que tengas esta cuadrita. Si tú imprimiste la imagen, vas a hacer lo mismo con tu imagen. Vas a cuadricular tu imagen con la misma cantidad de cuadros. Vas a sacar la mitad en vertical, la mitad en horizontal, y ya que tengas cada cuadrante, estos los vas a dividir en 4 para tener 4 cuadros por 4. Aquí ya la imagen como tal me marca, me ayuda, como hago una línea. Ok, bien, ya tenemos los mismos cuadrantes en mi imagen y tenemos los mismos cuadrantes en mi hoja. Pues va a ser muy fácil, nos vamos a ir cuadro por cuadro, donde empieza, donde termina, entonces no va a ser tan complicado. Hoy vamos a comenzar a bocetar con nuestra línea activa. Voy a empezar por esta parte de este cuadro. Entonces yo en mi imagen, en este cuadro, pues no hay nada. Si tú observas la imagen, ok, voy a empezar por este cuadro. Aquí no alcanzo a ver de este lado, no alcanzo a ver si es una mesa, si es una silla, porque está muy cerca. Pero aquí se alcanza a ver. Hay una línea donde me marca que es como una mesa, una superficie plana donde están todas estas formas. Ok, voy a empezar por este cuadrante, no hay nada, entonces me voy al siguiente. Aquí ya empieza a presentarse las formas. ¿Cuáles son las indicadas para comenzar? Bueno, acuérdate que vamos a iniciar con las que están en primer plano, las que están al frente, las que están más cerca de nosotros, las primeras que vemos. ¿Cuáles son las primeras que vemos o cuáles son las que están en primer plano? La que está en primer plano es el cubo, es este vasito o este recipiente, siento que es un recipiente porque tiene una tapadera, y esta forma, en cono, este cono. Son las tres principales, son las tres que se ven más, y vamos a comenzar haciendo estas para después hacer las otras dos, que es el jarrón este, se llama figura, que es un jarrón, y este es como un frasco, no sé, de crema corporal. Yo creo, yo alcanzo a ver eso. Bueno, ahorita nada más observa, en este momento observa eso, qué es lo que estamos bocetando. Ya cuando tú empieces a hacerlo, hacer las sombras, pues ya empiezas a observar de dónde viene la luz, de dónde, hacia dónde va, si hay varias luces, qué texturas tienen, qué detalles. Entonces, ahorita nada más enfócate en las puras formas. Que vamos a comenzar a hacerlo. Entonces les decía, vamos a comenzar haciendo el cono. Yo veo que son 1, 2 cuadros, casi el tercero. 1, 2, casi llega hasta aquí como a la mitad. Entonces más o menos va a llegar hasta aquí. Y cono de altura. Y está muy pegadito esta línea.
y está más recargado del lado derecho. O sea que de aquí a aquí va a tener un espacio. Más o menos calculo, y aquí le puse una rayita para que veas, no es necesario que tú la pongas, puedes poner un puntito, recuerda de no marcar muy fuerte el lápiz para que cuando tú comiences ya a hacer el detalle, esto se vaya borrando, estas líneas auxiliares se vayan borrando conforme tú vayas haciendo el dibujo. Ok, entonces decimos que llega a esta línea y más o menos aquí. Y llega no abajo de la de esta línea, sino un poquito más arriba. Vamos a hacer el medio círculo, acomódate, recuerda de buscar la forma, la posición cómoda para ti. Unimos. Si te gusta cómo quedó, si no quedó muy ancha, muy larga, déjala así. Si no, acuérdate con otras líneas, otras pasadas, pues lo puedes hacer. A mí sí me gustó cómo me quedó. Entonces yo calculé que es hasta acá. Entonces dijimos que es un cuadro, 2 cuadros, 3 cuadros, pero no hasta arriba, sino más bien a la mitad. Entonces yo lo que voy a hacer es unir de este punto a este punto y luego a este. No agarres tu lápiz así. Si se te hace muy larga la línea, puedes hacer lo que yo. La línea así, para que no se te haga tan larga, no te cueste tanto trabajo. Si te sale chueca, no te preocupes. Puedes ir corrigiendo. ¿Vale? Ahí está. Ahora vamos a hacer el cubo. ¿El cubo dónde está? ¿En qué cuadrante está ubicado? Está en el cuadro de abajo, ¿sí? Y está en isométrico este cubo. Eso quiere decir que se le ven 2 caras. Está como de aquí. No está, pasa de la mitad, pero no mucho. Hasta aquí. Y ahorita te explico. Estas 3 líneas, yo ya ubiqué el ancho del cubo y estoy ubicando ahorita la altura. Comenzamos ya a hacer el cubo. La línea que yo estoy marcando son la altura de la altura hasta acá. Tú lo puedes hacer si imprimiste tus imágenes, lo puedes hacer con tu lápiz. Y esto, ¿sí? Y voy a calcular este punto. Primero voy a calcular el ancho del cubo, de aquí a aquí. Luego voy a calcular esta primera cara y luego por ende me va a salir esta cara. Y ya después voy a ubicar el punto donde se unen esta parte de arriba del cubo para hacer la cara de arriba. Entonces las líneas que yo puse ahorita en el archivo son esta y esta para calcular el ancho total de mi cubo, pero si te fijas, esta cara se ve más, se ve más, el ángulo en el que está colocado el cubo se ve más grande esta cara que la posterior. Ok, entonces también observando sale el cubo un poquito arriba, como vamos a observar también dónde llega el cono, basándonos y ayudándonos con el cono para saber dónde llega el punto. O sea, voy a observar el cono, dónde llega este punto. ¿Se fijan? Está un poquito más, este punto está un poquito más arriba de donde está la altura de la base del cono. Entonces dijimos que está un poquito más arriba. Yo puedo hacer una línea para apoyar, o puedo medir con lápiz.
pierdo la línea. Hasta aquí va a ser la altura de mi cubo. Okay. Este lado del cubo no llega hasta arriba, llega un poquito más abajo. Y aparte, tengo que estar observando, ¿sale? Observando. El ángulo de esta línea abajo. No está hasta abajo, porque no llega, esta cara del cubo no llega hasta esta línea, queda un poquito arriba. Ya está el cubo. Acuérdate que cuando hacemos un cubo, esta línea, esta y esta son paralelas. Esta línea y esta línea son paralelas. Estas tres también son paralelas. Es el chiste de hacer un cubo. ¿Ok? Bueno, entonces, decíamos, ya tenemos el cono, nos falta el frasco que está también al frente. Ahora vamos a hacer este frasco. Vamos a ver también en dónde empieza, en dónde termina, dónde comienza y hasta aquí. ¿Ok? Ya vi el ancho y largo de mi frasco, entonces más o menos basándome, voy a ver que el ancho aquí comienza no la mitad. Esta es la mitad, esta línea es la mitad de este cuadro. Quiere decir que mi frasco comienza un poco menos de la mitad. Y obviamente en este otro cuadro, en este otro cuadrante, pasa de la mitad. ¿Fijas? Está la mitad y rebasa. Muy bien. Ok. Y lo largo, pues igual, comienza, vamos a poner el cuadro, fíjate que sí comienza casi a la mitad, o a la mitad. Entonces podemos marcar una línea a la mitad y termina, vamos a ver, termina también a la mitad, ¿te fijas? Entonces ya tenemos la medida del frasco. Listo, entonces dijimos que el frasco está en los últimos dos y vamos a sacar primero la altura. Dijimos que está a la mitad. La mitad, vamos a ver, creo que es como por aquí así. ¿Sí? A la mitad. Y a la mitad de aquí termina. Ok, esta es la altura de mi frasco. Voy a sacar el ancho del frasco. Entonces dijimos que de este cuadro, la mitad empieza un poquito después de la mitad. Puede ser la mitad de la mitad o un poquito menos. O sea, aquí más o menos es la mitad de la mitad. Me recorro un poquito más. Para no equivocarme y que no me salga chueca la línea, con mi lápiz y apoyándome con mis dedos, voy a sacar la medida. La punta la coloco al inicio y con mi uña voy a marcar el final. Y me voy hasta arriba y marco. ¿Y qué voy a hacer? Solo voy a unir. Se me hace muy larga la línea, pues marco también aquí la mitad. Y dijimos que la otra parte pasaba de la mitad. La mitad, este cuadro 4,
Entonces, de aquí que es el centro, se recorre tiene más o menos la mitad, pero como por aquí. Es la mitad de la mitad en esta última parte. Si se te hace complicado, pues divide cuadro en este caso en 4, y ya luego lo divides a la mitad de esta parte y luego divides a la mitad. Y ya de aquí vas a hacer lo mismo, ayudándote con tu lápiz y con tu dedo. Agarra la punta donde termina, donde está la otra línea, pones tu uña, tu dedo, y sin despegar, marcas. Sin despegar, sin mover tu dedo, marcas. Ahí está. ¿Vale? Bajas, pones los puntos. No importa que te quede chueco. Ahí está. Y listo. Ahí está tu frasco, pero faltan más detalles. El frasco no es cuadrado. El frasco tiene su base redondita y la tapadera redondita, circular. Aquí es donde va a terminar. Entonces, fíjate bien lo que vamos a hacer cuando ya tengamos esto. Ya tenemos el rectángulo que es la base principal para nuestro frasco. Vamos a hacerle la base circular. Vamos a hacer primero la parte de arriba. ¿Cómo hacemos el círculo? ¿Te acuerdas? Vamos a sacar la mitad de este rectángulo. Ya, olvídate de las otras líneas. Nada más concéntrate del rectángulo. Ahí está la mitad. Mira, la mitad de mi rectángulo es este. Obviamente el círculo o la circunferencia de aquí va a ser exactamente la base. Vamos a hacer dos círculos. Ok, observa tu imagen. Fíjate que en la imagen el círculo o la tapadera de este frasco está de aquí hasta esta línea. ¿Vale? ¿Ya me ven? Entonces vamos a sacar la medida para hacer la parte de abajo, el círculo de abajo. Mueve tu tablita, no te preocupes. Recuerda que tienes que estar en una posición cómoda. Entonces, como ya pusiste, ya aquí, esto tiene que medir la circunferencia. ¿Sí? Así. Saca la mitad de esta parte, o si te hace más fácil de este lado. Midiendo. Recuerda que como estamos usando esta técnica de la proporción, pues obviamente las medidas no son exactas como si las estuviéramos haciendo con regla, transportador, las escuadras, no. Entonces, ya sacamos los 4 puntos para hacer el círculo. Vamos a hacer el círculo como los círculos que hicimos en el ejercicio 9. Vamos poniendo los puntos. Este círculo no es un círculo perfecto, va a ser un óvalo, un poquitito alargadito. Casi me equivoco. Que la base es como la parte de abajo, es como una lata. No sé si has observado las latas de refresco, que no son parejitas, van de menos a más. Esta parte de abajo es como está de menos a más, ¿sí? Okay, y vamos a hacer este círculo de acá. Entonces nos vamos a subir un poquito. Entonces estas medidas me equivoqué yo. Lo que es no observar. Cualquier detalle es muy importante. Entonces me voy a subir un poquito. Ya tengo aquí la mitad afortunadamente. Y veo que en esta línea me voy a basar en esta línea. Aquí va a terminar.
aquí en esta línea. Okay. Voy a medir para sacar el ancho de pero a partir de esta línea. Va arriba del centro, más, más para arriba. Y otra vez. Y dijimos que aquí un poquito más o menos voy a medir para okay. Entonces dijimos que desde aquí se ve mejor. Y esta es la otra parte, la parte de atrás, que no alcanzamos a ver. Lo vemos. Pero voy a poner yo para que lo vean. Entonces, hasta aquí va a llegar mi frasco. Pero si observamos, esto viene de menos voy a hacer mi imagen más grande. Para ver este detalle. Cuando si imprimes tú las imágenes no las hagas tan grandototas porque se pixelean y a la hora de imprimirlas, si no es una buena impresora, te va a quedar muy borroso todos estos detalles, entonces no lo hagas ni muy grande ni muy pequeño. Entonces está como así un bachito. Aquí lo estamos haciendo con observación. Con la observación. Entonces, aquí terminé. Voy a medir para que me diga. Observar, observar, observar. Es muy importante. Para que no te pase lo que a mí me pasó, de que yo ya iba a hacer esta línea, iba a hacer hasta acá abajo, y no, era arriba. Cuando ya empecemos con los detalles, ya le vamos a poner los detalles, si tiene alguna textura, por ejemplo, en el frasco en la parte de arriba lleva más detalle, ahorita no lo voy a hacer, solamente voy a ubicar, no lo voy a hacer tan detallado porque eso lo voy a hacer ya posteriormente. Esta parte, la parte de arriba es lo que yo me refiero. Solamente voy a ubicar donde empieza esto, esto, y voy a marcar esta línea, esta otra, y esta línea, y esta otra. ¿Sí? Que es, esto es como metal que viene como abrazando al frasco, está unido con esto. He ahí la importancia de la observación. Bien, entonces vamos a marcar esas también. Ok, veo esta línea, entonces voy a poner aquí y poquita. Entonces aquí es la misma línea esta, es paralela. Tiene que salir muy similar. Mueve tu hoja. Acuérdate que ahorita yo muevo esto, pero si tú te puedes mover, bien. Yo no me puedo mover mucho por cómo está la cámara. Entonces si me muevo, pues no puedo mover la cámara.
Voy a hacer la otra línea, la que me trabajo, está bien. Aquí ya estaba más ancho. Repito, yo veo que es como metal. Ya está. Aparte en la tapadera pues ya viene más detalles. Eso lo voy a hacer ya al final. ¿Sale? Ok. Hasta aquí voy a dejar el fresco. Ya tienen los elementos más importantes. Yo lo voy a marcar para que vean cómo me queda. Tú no lo marques tanto porque pues estamos haciendo dibujo y entre menos marques estas líneas es mucho mejor, porque a la hora de que empieces ya a detallar se van a borrar. Entonces para que no borres y no hagas un manchadero en tu composición. Vamos a marcar las formas que están atrás, que es el florero y un frasco como de crema de mar, ¿sí? Entonces dijimos que nos falta hacer este frasco de crema para mano y el florero. Primero voy a hacer este frasco y al último el florero. Entonces vamos a ubicar. ¿En cuáles cuadros están? Están en los cuadros centrales. El frasco de crema está en los cuadros centrales, pero está más inclinado hacia el lado derecho. Vamos a ubicar este círculo primero y luego la parte de abajo del frasco y luego ya lo vamos a unir. Hagamos con líneas, estas líneas pequeñas, delgaditas, y ya. Posteriormente vamos a ubicar el florero, es la línea esta de abajo y la base. Y yo aquí en el fondo, como les dije, veo otra línea, esta línea, que es como donde termina la mesa, donde están todos estos. Ok, entonces dijimos que vamos a hacer el frasco de crema, están en estos 4 cuadrantes centrales, pero está más recargado hacia el frasco, este frasco que es el lado derecho. Ok. Y termina aquí, en esta línea, pero no termina hasta acá, termina un poquito más arriba. Voy a hacer yo unas líneas para que no se me olvide dónde empieza y dónde termina. Esta la tengo. Ok. Y termina como por aquí así, que es como un cuarto, digamos. La mitad. La mitad. La mitad. Entonces termina como por aquí así. ¿Sí? Aquí. Si se fijan, no está frontal como tal el frasco, está como inclinado. Entonces está como, ¿cómo decirlo? Así. Voy a poner una línea inclinadita para que el efecto sea este. Yo lo voy a ver, yo lo veo que la mitad es esta parte, entonces voy a recuerda tú no marcas tanto las líneas, busca una posición cómoda. Ves que no se ve raro el círculo, tratarlo de acomodar. Termina atrás del frasco. Va, va. Y acá.
Este es el ángulo del frasco, por eso estoy marcando estas líneas. Dejen borrar esta para que no se confunda y me confunda. Y esta línea es igual. Yo creo que el círculo y la base del frasco. Y esta. Traten de relajarse. Si se desesperan, pónganse a hacer otra cosa. No es para que se estresen, esto es para aprender. ¿Por qué no llegar a relajarnos? Pónganse a escuchar música, pónganse los audífonos, sin más, pongan música de computadora o en, no sé, en otro dispositivo. Se ve medio raro, ahí ya me gustó. No sé, compararlo con una. Así me gusta. Esta parte no me gusta. Como le estoy marcando mucho el lápiz, para que puedas ver, pues me están echando. Vamos a suavizar estas líneas. Son cuadradas. Es más suavecito. Ahí está. Ya me gusta más. Voy a marcar la otra línea. Ahí está. Ahora voy a hacer el florero. ¿Dónde empieza el florero? Empieza en estos cuatro, en estos dos, estos dos. La base, su base está aquí, por aquí. Y el centro está aproximadamente. Okay. Entonces aquí empieza mi florero y este es su centro. Aquí termina la base y pues no se ve hasta dónde acaba. Vamos a ver. Sí, un poquito más. Aquí está. ¿Por qué? Porque empieza así y se pierde en el frasco de la crema. Y digo que es frasco de crema, no sé, a lo mejor tú tienes otra opinión. ¿Sí? Puede ser otra. A lo mejor tú veas que es otra cosa. Y terminan por más o menos por aquí así. O sea, empieza de aquí arriba. Marco para que veas. Aquí voy a medir para que me salga igual. De este lado ya tengo la medida
Marco con un lápiz punto, no importa, aquí, no importa que sea ahí, pero de ahí va a subir. Marco así muy bajito, dijimos que era aquí, para que nos quede igual esta parte con esta parte, para que no nos quede ni muy ancho ni muy delgadito, para que no se vea porque es raro el jarrón. Subimos. No es necesario que borremos todas estas son líneas auxiliares que nos ayudaron a formar nuestro boceto. Y bueno, ok, listo. Ya aquí está como tal mi ejercicio número 11. Ya marqué, ya boceté los elementos más importantes y comencé con este cono, con el cubo y con el frasco, que son los que están en primer plano, que son los que se ven más, y a partir de estos tres hice los de atrás. Siempre es primero los que están al inicio, al frente, en primer plano. Cuando vamos a comenzar es primero los que están en el primer plano, que serían el cubo, el cono y este frasco. ¿Sale? Posteriormente hicimos el de crema y el jarrón este. Yo siento que este es un jarrón. A partir de aquí, gracias ya a las clases que tuvimos, tú ya decides qué lápices. Una recomendación. Creo que no la dije en el video anterior, pero en este sí te lo quiero decir. Siempre se empieza de atrás, de adelante. Cuando ya comenzamos, cuando depositamos es de adelante hacia atrás, ¿sí? Que son estos elementos de primer plano y luego ya los de segundo plano. Pero ya cuando comenzamos ya con los detalles, comenzamos de atrás, que viene siendo, lo último que hicimos es el jarrón. Vamos a empezar con el jarrón, con el frasco de crema y al último vamos a hacer estos tres, ¿sí? El fondo depende del gusto de cada quien. Unos lo hacemos primero, otros lo hacemos hasta el último. Ya eso ya te lo dejo a tu elección. Lo ideal es que primero hagas el fondo y ya después empieces de atrás hacia adelante. ¿Qué quiere decir esto? Aquí no marqué dónde está el límite de la mesa. Está como por aquí así. Ok, ¿qué quiere decir? Que voy a hacer primero lo que es la mesa, esta parte de atrás, esta parte, todo lo que está en el fondo. Y posteriormente ya voy a empezar con el florero, con el frasco de crema y ya el último sería el frasco el cono y el cubo. Recomendando hacer una cuadrícula. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a dividir a la mitad en horizontal y en vertical y a su vez cada cuadrante lo vamos a dividir en 4. Ya teniendo esta cuadrícula en nuestra hoja,
También lo vamos a hacer con nuestra imagen. Lo podemos hacer en computadora o si imprimiste tus imágenes, pues en la hoja de tu impresión. También divídela en 4 y posteriormente la divides cada cuadrante en 4 para poder tener pues el mismo formato entre la impresión y nuestra hoja o entre el documento y nuestra hoja, porque también lo puedes hacer en computadora. Ya que tengas esto, vamos a empezar a bocetar con la línea activa. Recuerda, la recomendación es hacer primero las formas que están al frente o en primer plano, que en este caso la forma que está en primer plano es el cubo, posteriormente es este frasco y también es este cono. De ahí hicimos lo que es este frasquito de crema. Bueno, para mí es un frasco de crema de mano. Y al último se realizó el florero. Yo creo que es un florero o puede ser un jarrón también. Y de ahí seguí observando y noté que todo eso estaba en una superficie plana. Entonces marqué aquí y pues marcar aquí también. Tú de aquí ya vas a decidir qué lápices usar. Lo que sí te recomiendo que comiences a hacer ya todos los detalles de atrás hacia adelante. ¿Qué quiere decir esto? Que vas a empezar al revés. Vas a empezar a hacer el jarrón o el florero. Posteriormente vas a ponerle la sombra que tú veas, los detalles que tú veas, la textura que tú veas. Y así ya terminado el florero, vas a hacer el frasco de crema de mano. Igual poner la sombra que tiene sombra, la textura que tiene, todos los detalles que tú veas los vas a poner. Ya de ahí ya vas a comenzar con el frasco, posteriormente el cono y el cubo. Igual todas las sombras que tú veas, todos los detalles que tú veas. Yo, te repito, yo hago el fondo al último, pero también empiezo de atrás hacia adelante. ¿Qué quiere decir esto? Que empiezo por ejemplo, esta parte la realicé yo, luego este hueco y ya de ahí al último lo que hice fue la mesa o la superficie plana en la que están todos estos elementos, yo lo hice. Y así fue como yo terminé. Al final, firma tu dibujo para cuando alguien más lo vea, sepa quién lo hizo, ¿sí? Firma y fecha. Y nada más te voy a pedir que, pues obviamente pongas tus datos, el número de ejercicio. Si en dado caso dices, no quiero que se vean mis datos a la hora de que la gente vea este dibujo, pues lo puedes hacer al reverso, pero eso yo te lo dejo a tu elección. Pero sí te encargo, por favor, que me pongas el número de ejercicio, que es el número 11. Y bueno, ya teniendo todo esto, tú no necesitas borrar porque se supone que todas estas líneas tú las vas a marcar muy poco, muy poco. Yo las marqué más obviamente para que tú lo veas en el video, pero por favor ten mucho cuidado a la hora de estar bocetando, no marcar mucho tus líneas para evitar que borremos mucho, que se nos manche, ¿sí? Y posteriormente para cuando tú empieces ya a marcar todos los detalles, las sombras, las texturas, todo lo que tú veas, las mismas líneas que tú hiciste a la hora de bocetar se van a borrar con el mismo lápiz, con el mismo detalle, ¿sale? Yo no lo hice, yo hice otro dibujo posteriormente porque creo que se me hace adecuado ver que ustedes ven el proceso, el boceto y el resultado final, ¿ok? Bueno, pues este es mi resultado. Esto es lo que yo vi, todo lo que yo vi en la imagen, las sombras, texturas, volúmenes, todo. Entonces, sí te encargo mucho que tú observes, recuerda que esto lo tenemos de tarea, el aprender a observar. Y pues ten a la mano siempre, todo el tiempo, la imagen, todos los detalles, el proceso que tú vayas haciendo. Si comienzas a hacer la parte de arriba, por ejemplo, esta parte, tienes que tener tu imagen cerca de ti porque cualquier detalle vas a necesitar voltear y ver hacia dónde va la línea, hacia dónde va la textura, hacia dónde va la sombra, dónde va la luz. Entonces,
debes de tener a la mano tu imagen, ya sea en la computadora o ya sea impresa. Para los detalles sí te recomiendo que veas el documento, porque no es lo mismo una impresión que verlo en la máquina, porque muchas veces nuestra impresión no es de buena calidad y se ve muy pixelada, se ve muy borrosa. Entonces ahí sí te recomiendo, cuando ya empieces este proceso de los detalles, de ya llenar todos esos espacios en blanco para darle el volumen, si tengas a la mano el documento, ya sea en tu celular o en tu computadora, ¿sí? Para que no se te vaya ningún detalle y todo el tiempo cerca ese documento. Repito, lo vas a tener que usar y necesitar todo el tiempo para cualquier detalle. ¿Vale? Entonces, este es mi resultado. Así yo lo realicé. Obviamente no te voy a decir todo exactamente todo lo que vi, porque eso es parte de nuestra tarea. ¿Sale? Esa es tu tarea también, observar. Pero yo aquí te estoy dando el ejemplo de cómo yo lo realicé. Espero que esta manera de hacer esta composición, este dibujo, este ejercicio, se te haga más fácil que el anterior.